Me llamo Isabel y durante mucho tiempo creí que la ciudad era el único lugar donde podía existir. Las calles llenas de ruido, las luces que nunca dormían y el ritmo frenético de los días me hacían sentir viva, o al menos eso pensaba. Pero con el paso de los años, aquella vibración constante comenzó a parecerme un zumbido insoportable, un eco vacío que se repetía dentro de mí sin cesar. Una mañana, al mirar mi reflejo en la ventana de mi apartamento, comprendí que necesitaba silencio. No el silencio incómodo del vacío, sino el que tiene un sonido propio, como el murmullo del viento o el rumor de las olas. Así fue como decidí volver al viejo pueblo donde mi abuela había pasado casi toda su vida. Aquel rincón de Andalucía se extendía frente al mar, en lo alto de un acantilado, donde el aire tenía gusto a sal y las gaviotas dibujaban círculos en el cielo. El tren me dejó en una estación pequeña, casi olvidada, y desde allí caminé hasta el camino de tierra que conducía al Casa del Mar. Recordaba esa casa de niña, cuando mi abuela me hablaba de los días en que el sol se ponía lento y el mundo parecía detenerse. El portón de madera se abrió con un crujido suave, como si el tiempo hubiera esperado mi llegada. Dentro, el aire olía a recuerdos. Cada pared guardaba una historia, y las sombras danzaban al compás del viento que entraba por las rendijas. En el salón principal, la chimenea seguía intacta, cubierta de polvo, pero con la misma forma acogedora de siempre. Encendí una pequeña vela y la llama iluminó las fotografías antiguas enmarcadas en la pared. En ellas, mi abuela sonreía con esa mezcla de dulzura y melancolía que solo tienen las personas que han amado profundamente. Esa noche me senté frente al fuego que acababa de encender. Las llamas se movían lentas y el sonido del mar subía desde el acantilado como una respiración tranquila. No había ruido de coches, ni voces, ni relojes. Solo yo, el fuego y el océano. Sentí por primera vez en mucho tiempo que no necesitaba decir nada. Bastaba con escuchar. El viento traía murmullos, casi palabras, como si alguien hablara desde lejos, desde un lugar donde el tiempo no existía. Antes de dormir, subí a la habitación del piso superior. Las sábanas tenían el aroma del lino guardado durante años, y la ventana abierta dejaba entrar el rumor del mar. Casi pude imaginar que la casa me daba la bienvenida, susurrando con el crujido de las vigas, con el golpeteo rítmico de las olas. Cerré los ojos y me dejé llevar por esa música natural, una melodía antigua que parecía venir del fondo del alma. Aquella primera noche no soñé nada, pero al despertar sentí algo distinto, como si el mar hubiera hablado conmigo mientras dormía. El amanecer llegó suave, con una luz dorada que se filtraba entre las cortinas, como si el sol no quisiera despertar de golpe a la casa. Isabel se levantó despacio, descalza, sintiendo bajo sus pies la madera tibia que crujía como si murmurara secretos antiguos. Afuera, el mar brillaba con reflejos plateados y el aire traía el aroma a sal mezclado con jazmín silvestre. Aquel día sería el primero de muchos en los que Isabel aprendería a escuchar el lenguaje de la calma. Bajó a la cocina y mientras preparaba café en una vieja cafetera de hierro, notó una sensación extraña. La casa parecía observarla. No era una presencia inquietante, sino una mirada llena de ternura, como la de una abuela que contempla en silencio a su nieta después de muchos años. Se acercó a una cómoda cubierta por una manta blanca, la retiró con cuidado y descubrió un pequeño mueble lleno de cajones. Dentro, entre papeles amarillentos, había una caja de madera adornada con conchas marinas. La abrió despacio. El olor a sal y tiempo escapó de su interior
y junto con él un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta azul. El papel estaba envejecido, pero la tinta aún conservaba su color profundo, como si las palabras se negaran a morir. En la primera carta podía leerse un nombre: Carmen. Isabel sintió un escalofrío leve. Aquella caligrafía delicada le recordaba las antiguas cartas de amor que su abuela guardaba en los libros. Se sentó junto a la ventana y mientras el mar rugía con suavidad al fondo, empezó a leer. Mi querido Martín, hoy el mar está tranquilo, pero mi corazón no lo está. Cada ola que rompe contra las rocas parece pronunciar tu nombre, y cuando cierro los ojos puedo verte allí, entre la niebla, regresando a casa. Me dijeron que el mar puede devolver lo que ama, pero yo ya no sé si creerlo. Si el viento lleva mis palabras hasta ti, prométeme que escucharás con el alma, porque allí donde estés, el amor no muere. Isabel levantó la vista. Afuera, el horizonte parecía infinito y el sonido de las olas resonaba como un eco de aquellas palabras. Sintió una emoción que no entendía del todo. No conocía a Carmen ni a Martín, pero algo dentro de ella respondió a ese dolor antiguo, a esa espera suspendida en el tiempo. Pasó el resto de la mañana leyendo las cartas una por una. En cada una, Carmen hablaba de su amado con una mezcla de esperanza y resignación. Hablaba del mar como de un ser vivo, a veces amigo, a veces enemigo. Decía que cuando el cielo se cubría de nubes, escuchaba su voz entre el viento. Isabel cerró los ojos y por un momento creyó oírla también. Un susurro que parecía salir de las paredes mismas del cuarto. Al atardecer, bajó al acantilado. El mar tenía un color azul oscuro y respiraba con lentitud. Isabel se sentó sobre una roca y sintió que algo la unía a esa historia, como si una hebra invisible tejiera su vida con la de Carmen. Entonces, muy despacio, pronunció el nombre de Martín y el viento pareció devolverle un murmullo, un sonido tan leve que podría haber sido su imaginación, o quizás la voz del mar. Esa noche, el fuego volvió a arder en la chimenea. Isabel dejó las cartas sobre la mesa y pensó en las historias que duermen en los objetos, esperando a que alguien las despierte. Tal vez la casa la había llamado por eso, para que escuchara lo que nadie más podía oír. El tercer día amaneció con un viento fresco del sur. Isabel salió temprano al pequeño muelle que se extendía al pie del acantilado. Las gaviotas planeaban bajo las nubes y el mar, aunque agitado, tenía un brillo amable. Fue entonces cuando lo vio, un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y los ojos del color del agua profunda, estaba desenredando una red junto a su barca. «Buenos días», dijo Isabel, acercándose con una sonrisa tímida. El hombre levantó la vista y sonrió también, mostrando una serenidad antigua. «Buenos son, hija. No te había visto por aquí antes». «He venido a quedarme un tiempo. Era la casa de mi abuela», respondió ella, señalando hacia lo alto del acantilado. «Ah, sí», dijo el hombre asintiendo despacio. «La casa de doña Rosa. Fui amigo de ella hace muchos años. Me llamo Manuel». Aquel nombre resonó en Isabel con una familiaridad inmediata. Había oído hablar de un pescador llamado así cuando era niña. Pasaron un rato conversando y pronto el silencio entre ellos se volvió cómodo, como si el viento mismo se encargara de llenar los huecos. «Dicen que ese mar guarda secretos», comentó Manuel mirando hacia el horizonte. «No todos los escucha, pero a algunos les habla». Isabel sonrió sin saber qué responder. «A veces me parece que lo hace», dijo finalmente. «Encontré unas cartas antiguas de una mujer llamada Carmen. Hablaba de un hombre, Martín, un pescador». Manuel apartó la mirada, como si reconociera los nombres. «Carmen, sí,
recuerdo a esa mujer. Vivía en el pueblo hace mucho. Amaba a un marinero que nunca regresó. El mar se lo llevó una noche de tormenta. Entonces eran reales, susurró Isabel. Tan reales como este viento, dijo él con voz baja. Hay una historia que mi padre solía contar. Decía que el mar no se lleva a los suyos del todo, que cuando ama a alguien lo guarda en su voz, y cuando sopla de cierto modo puedes oír sus nombres entre las olas. Isabel sintió un escalofrío. ¿Usted ha escuchado esas voces? Manuel sonrió sin responder. Yo solo escucho lo que el mar quiere decirme, y hoy, por alguna razón, creo que ha vuelto a hablar. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de un naranja suave. Manuel guardó sus redes y antes de marcharse dijo: si decides quedarte un tiempo, ven a verme. El mar tiene muchas formas de contar una historia, pero hay que saber cuándo escuchar. Cuando Isabel regresó a la casa, el aire parecía más denso, más lleno de presencias invisibles. Se sentó frente a la chimenea y abrió una de las cartas. Afuera, el mar rugía, y entre sus sonidos juraría haber escuchado un nombre: Martín. La tarde siguiente, el cielo se cubrió de nubes delgadas que filtraban la luz como un velo. Isabel bajó de nuevo al muelle, donde Manuel estaba sentado arreglando un viejo remo. El olor a sal era más intenso, y el rumor de las olas tenía una cadencia lenta, casi humana. Hoy el mar está distinto, dijo ella acercándose. El mar cambia con el alma de quien lo mira, respondió él sin apartar la vista del agua. Cuando Carmen vivía, venía aquí cada anochecer. Se sentaba justo donde estás tú ahora y hablaba con las olas. Isabel lo observó, intrigada. ¿Hablaba? Como quien reza. No exactamente, dijo Manuel, sonriendo con melancolía. Decía que el mar tenía memoria, que si uno le hablaba con el corazón, podía devolverle la voz de quien se había perdido en él. Yo era joven, no lo entendía, pero a veces, cuando el viento soplaba desde el este, creí escuchar algo, como una respuesta. El silencio se extendió entre ellos, solo interrumpido por el ruido del agua contra la madera. Isabel se sentó junto a él. Anoche creí oír el nombre de Martín, confesó con voz baja. Manuel asintió despacio, sin sorpresa. Entonces ya te eligió, dijo simplemente. La casa, el mar, todo lo que fue suyo. No lo hacen por todos. Al regresar al acantilado, el aire se volvió más frío. En la sala principal, la llama del fuego danzaba con un brillo inusual. Isabel colocó las cartas sobre la mesa y una de ellas cayó al suelo, abierta por el viento. En ella, Carmen había escrito: si algún día alguien encuentra mis palabras, dile al mar que sigo esperando, que no cierro las ventanas por miedo a su voz, sino para escucharla mejor. El corazón de Isabel latió con fuerza. Aquella frase parecía escrita para ella, como si el tiempo se hubiera plegado para entregarle un mensaje directo. Encendió otra vela y la sombra del fuego proyectó en la pared la silueta de una mujer con el cabello suelto, mecido por una brisa invisible. Subió a su habitación con la carta entre las manos. Afuera, el mar respiraba profundo y el viento golpeaba suavemente las contraventanas, como si alguien tocara a la puerta desde otro mundo. Antes de dormirse, Isabel susurró el nombre de Carmen y por un instante creyó escuchar una respuesta. Un eco cálido, femenino, que parecía venir de las profundidades del mar. Esa noche, el sueño de Isabel fue tan vívido que al despertar no supo si había dormido o si simplemente había viajado a otro tiempo. Se vio caminando por la orilla del mar, bajo una luna inmensa, con el sonido de las olas resonando como un corazón antiguo.
En la distancia, una mujer de cabello oscuro, vestida con un vestido blanco que el viento agitaba, estaba de pie frente al agua. No se volvió, pero Isabel sintió que la conocía. «Carmen», susurró en el sueño. La mujer levantó la mano como saludando y luego señaló hacia el horizonte, donde algo brillaba. Un barco, quizás, o una estrella reflejada en la superficie del mar. Antes de que Isabel pudiera acercarse, una ola cubrió la arena y el mundo se disolvió en un silencio azul. Despertó con el corazón acelerado. La luz del amanecer llenaba la habitación y en el aire flotaba el mismo aroma salado del sueño. Bajó descalza hasta la cocina y abrió la ventana. El mar estaba sereno, casi inmóvil, como si esperara algo. Decidió caminar hasta el muelle. Allí, como cada mañana, estaba Manuel, fumando en silencio junto a su barca. «Buenos días, hija», dijo sin mirarla. «Tienes ojos de quien ha soñado con el mar». Isabel se detuvo, sorprendida. «Soñé con una mujer», dijo lentamente. «Creo que era Carmen. Estaba en la orilla, llamando a alguien». Manuel asintió con calma, como si aquello no fuera extraño. El mar habla en sueños cuando no puede hacerlo en voz alta. A veces elige a quien debe escuchar. Tal vez te ha elegido a ti. Isabel frunció el ceño. «¿Por qué a mí?» «Porque escuchas», respondió él con sencillez. «Los demás solo oyen el ruido del viento. Tú oyes su sentido». Caminaron un rato en silencio, mientras el sol ascendía despacio sobre el horizonte. El agua brillaba como un espejo líquido. Manuel señaló hacia la línea del mar. «Dicen que cada alma perdida en sus aguas deja un eco. Cuando alguien lo escucha, el mar le confía su historia para que no se borre del todo. Es su manera de recordar lo que amó». Isabel pensó en las cartas, en las palabras de Carmen y en el fuego que danzaba cada noche con un brillo propio. Tal vez el mar no buscaba devolver a Martín, sino algo más sutil, que alguien comprendiera lo que su amor había significado. Esa tarde, mientras encendía la chimenea, Isabel abrió de nuevo la caja de cartas. En el fondo había una hoja que nunca antes había visto. No estaba escrita por Carmen, sino por alguien más. La letra era firme, masculina, y al final del papel podía leerse un nombre: Martín. El fuego chispeó, como si hubiera respondido. El papel tenía el color del tiempo. Isabel lo sostuvo con cuidado, temiendo que cualquier movimiento brusco lo deshiciera en polvo. La letra, firme y elegante, parecía trazada con la urgencia de quien escribe, sabiendo que no habrá otra oportunidad. Se sentó frente a la chimenea y comenzó a leer. «Mi amada Carmen, el mar se alza esta noche con una voz que no había oído antes. Los hombres dicen que es el viento, pero yo sé que es algo más. Cuando miro las olas, siento que me llaman por mi nombre, como si me reconocieran. No sé si llegaré a puerto, pero quiero que estas palabras te encuentren. Si el mar decide quedarme, prométele que no dejarás de hablarle. Él escucha, Carmen. Él guarda todo. Y si alguna vez sientes su rumor más cerca de lo normal, sabrás que estoy ahí, entre las corrientes que besan la orilla, esperando tu voz». Isabel detuvo la lectura. Su pecho se llenó de una emoción profunda, mezcla de tristeza y ternura. Levantó la vista y miró el fuego. Las llamas se movían con un ritmo acompasado y por un instante creyó ver la sombra de un hombre reflejada en el muro, inclinándose como si quisiera susurrar algo. El mar rugió a lo lejos y aquel sonido se mezcló con el crujido de la madera. Isabel cerró los ojos. Podía imaginar a Martín en la cubierta de un pequeño barco, escribiendo esas líneas bajo la tormenta, con la tinta corriendo por la humedad y las manos temblando por el frío. Había en sus palabras una entrega absoluta.
una fe en que el amor podía sobrevivir al propio cuerpo. Guardó la carta junto a las demás y bajó al acantilado. El cielo estaba gris y el viento soplaba con la misma cadencia que la voz de Martín en su mente. Él sabía, murmuró. Sabía que el mar lo escuchaba. El sonido del oleaje aumentó, como si el océano respondiera a sus palabras. Isabel sintió un escalofrío leve y se abrazó los brazos. En ese instante, algo cambió en el aire. El mar parecía más cerca, más vivo. Un destello de luz se reflejó en las aguas y por un momento creyó ver una figura de pie en la distancia, justo donde las olas rompían contra las rocas. No era posible, pero tampoco era necesario entenderlo. El corazón reconoció antes que la razón. El amor de Carmen y Martín aún respiraba allí. Cuando volvió a la casa, el fuego se había consumido casi por completo. Antes de apagar la vela, Isabel miró hacia la ventana abierta y dijo en voz baja: «Buenas noches, Martín». El mar respondió con un murmullo largo como una caricia. El viento cambió de dirección esa mañana. Venía desde el horizonte, trayendo un murmullo que se confundía con el canto de las gaviotas. Isabel se despertó antes del amanecer, como si algo la llamara desde fuera. Bajó al salón y abrió las contraventanas. El mar estaba tranquilo, pero en su calma había un pulso, un ritmo que parecía respirar al compás de su propio corazón. Se acercó a la mesa donde guardaba las cartas. Al tocarlas, un leve escalofrío le recorrió la piel. Cerró los ojos y escuchó. Por un instante, el sonido de las olas se transformó en palabras. No eran claras, pero tenían una cadencia suave, casi humana, como si alguien le hablara en voz baja. «Carmen», murmuró Isabel, «¿eres tú?». El silencio respondió, y sin embargo, algo dentro de ella supo que no estaba sola. Más tarde, bajó hasta el muelle buscando a Manuel. Lo encontró reparando una red vieja, con la mirada fija en el agua. «El mar me habló», dijo Isabel sin rodeos. Manuel levantó la vista lentamente, sin mostrar sorpresa. «¿Y qué te dijo?». «No lo sé. Era un susurro, pero sentí que me llamaba». «Entonces ya estás dentro de su historia», respondió él. «Cuando el mar elige a alguien, no lo hace por casualidad. Quiere que su voz se escuche a través de ti». Isabel se sentó a su lado. «¿Y qué debo hacer?». «Escuchar», contestó él, «y cuando llegue el momento, responderle». Aquella noche, el fuego volvió a encenderse en la chimenea. Afuera, el viento soplaba con suavidad, moviendo las cortinas como si manos invisibles las acariciaran. Isabel tomó papel y pluma y durante un largo rato se quedó observando la hoja en blanco. Luego, casi sin pensarlo, comenzó a escribir. «Querido mar, si de verdad guardas las voces de quienes amaste, devuélveles la paz. Carmen esperó con el alma abierta y yo he venido a escuchar lo que ella ya no pudo oír. No te pido que devuelvas cuerpos ni nombres, solo que dejes descansar su amor, porque aún resuena y aún duele». Dejó la pluma sobre la mesa y leyó en voz alta lo que había escrito. Afuera, el mar respondió con una ola más fuerte que las demás, chocando contra las rocas con un sonido que parecía un suspiro. Isabel sonrió con tristeza. «Supongo que me has entendido», dijo en voz baja. Esa noche durmió profundamente. En su sueño escuchó una melodía lejana, como un canto marino que se disolvía entre las olas. No era un lamento, sino una despedida. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto, denso, casi sagrado. Isabel despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche. No sabía qué exactamente, pero el aire tenía otro peso y el olor a sal parecía más dulce, como si el mar hubiese respirado dentro de la casa. Bajó despacio las escaleras.
cada peldaño crujía con un sonido leve, como si la madera quisiera saludarla. Al llegar al salón, notó algo que no estaba allí el día anterior. Sobre el alféizar de la ventana, justo donde anoche había dejado su carta, había una concha marina, pequeña, de un color nacarado, con una espiral perfecta que capturaba la luz del amanecer. Isabel la tomó con cuidado y sintió un leve cosquilleo en la palma de la mano. «No puede ser», susurró. La giró entre los dedos y el interior de la concha emitió un reflejo dorado. Era la misma clase de conchas que Martín solía describir en las cartas de Carmen, aquellas que el mar arrastraba solo después de una tormenta. Pero no había habido tormenta, no esa noche. Decidió bajar hasta el muelle. El camino de tierra estaba húmedo por la bruma y el cielo comenzaba a despejarse lentamente. Manuel la esperaba sentado en un banco, fumando en silencio, con la mirada fija en el horizonte. «Te esperaba», dijo sin mirarla, como si supiera que vendría. «Encontré esto», respondió Isabel, extendiendo la mano con la concha. Manuel la observó un momento y sonrió. «Entonces ya te ha respondido». «¿Qué significa?», preguntó ella con voz baja. «En este pueblo se cuenta una historia», dijo el viejo. «Hace mucho, cuando el mar era joven y los hombres aún lo temían, había mujeres que podían escuchar su voz. Las llamaban las hijas del agua. No eran brujas ni santas, sino guardianas del silencio. Decían que el mar les confiaba los secretos de quienes había amado y perdido, y que cuando una de ellas encontraba una concha como esa, significaba que el mar había entregado un alma a la calma». Isabel lo escuchaba sin interrumpir. «¿Quieres decir que... Martín? Quizás ya descansa», dijo Manuel. «O quizás el mar quiere que tú le ayudes a hacerlo. No lo sabremos, pero esa concha no está aquí por casualidad». El viento sopló con suavidad, moviendo los cabellos de Isabel. Por un instante pensó oír una voz mezclada con el sonido de las olas. Era tan leve que podría haber sido imaginación, pero su corazón la reconoció. Era la misma voz que en sus sueños susurraba desde la orilla. «¿Por qué yo, Manuel?», preguntó con un temblor apenas perceptible. «Porque tú escuchas, hija, y porque el mar siempre elige a quien necesita sanar tanto como él». De regreso a la casa, el día comenzó a llenarse de luz. Encendió el fuego y colocó la concha junto a las cartas, como si fuera un pequeño altar. Miró las llamas danzar sobre la madera y sintió una paz nueva, más honda, más callada. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había dejado atrás, solo en el sonido constante del mar, que parecía mecerla como una madre paciente. Cuando el sol cayó, Isabel abrió la ventana y se quedó observando el horizonte. La brisa le acariciaba el rostro y en el aire flotaba una melodía invisible, un eco lejano de voces que ya no dolían. Tal vez Carmen y Martín se habían encontrado, tal vez no, pero el mar parecía haberlos perdonado. Esa noche, antes de dormir, Isabel dejó la concha sobre su mesita de noche y dijo en voz baja: «Gracias». Y el mar, fiel a su costumbre, respondió con un rumor suave, como si la arrullara. Las noches se habían vuelto más luminosas, no por la luna ni por las estrellas, sino por algo que parecía venir desde el mar, una claridad interior que Isabel empezaba a sentir dentro de sí. Dormía poco, pero no por cansancio, sino porque sus sueños se mezclaban con la realidad. A veces creía oír risas lejanas, voces de mujeres que cantaban en una lengua que no conocía, o el sonido de remos golpeando el agua al ritmo de un corazón antiguo. Una madrugada se levantó sin motivo aparente. El fuego se había apagado, pero en el aire quedaba su aroma. Abrió la puerta y salió al acantilado. El mar estaba oscuro, inmenso, con una línea plateada que se extendía hasta el horizonte.
Entonces lo escuchó. Una voz suave, ni femenina ni masculina, que parecía venir desde las profundidades. No decía palabras, pero su sonido la llenó de emoción. Era un lenguaje sin forma, hecho de olas, viento y silencio. Al día siguiente fue a ver a Manuel. Lo encontró sentado en su barca, remendando una vela vieja. «He escuchado algo», dijo ella sin preámbulos. «No sé si fue un sueño, pero el mar hablaba». Manuel levantó la mirada y sonrió con ternura. «Entonces ya no hay vuelta atrás», dijo con calma. «Has cruzado el umbral». Isabel frunció el ceño. «¿Qué umbral?» «El de los que escuchan. No todos pueden hacerlo». Mi abuela decía que, cada cierto tiempo, el mar elige una mujer para confiarle sus memorias. La gente del pueblo las llamaba hijas del agua. Eran mujeres que habían amado, perdido y aprendido a escuchar sin miedo. Cuando el mar les hablaba, no lo hacía con palabras, sino con sentimientos. Y ellas tenían que decidir qué hacer con lo que oían. ¿Decidir qué?, preguntó Isabel. Si quedarse a escucharlo por siempre o dejar que el silencio cierre la historia. No es una elección fácil. El mar puede sanar, pero también retener. A veces, las hijas del agua se quedaban para siempre, como guardianas invisibles de las olas. Isabel lo escuchó en silencio. Había algo en sus palabras que la estremecía, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Era como si una parte de ella supiera desde siempre que había venido para eso. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a la casa, el viento soplaba con fuerza. Las cortinas se agitaban en las ventanas abiertas y el fuego se encendió solo, como si una mano invisible lo hubiera despertado. Isabel se sentó frente a la chimenea y sostuvo la concha entre las manos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al aire. El sonido del mar llenó la habitación. Las llamas temblaron, proyectando sobre la pared la sombra de una mujer que parecía moverse al compás del oleaje. Isabel cerró los ojos y escuchó. La voz del agua le habló, no con frases, sino con una sensación inmensa de calma, como si el mar la invitara a rendirse, a confiar. En ese momento lo entendió. No había venido al acantilado para huir del ruido del mundo, sino para escuchar el silencio de su propio corazón. Cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido. En su lugar, solo quedaban las llamas, tranquilas, y el murmullo constante del océano. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, Isabel comprendió que la historia de Carmen y Martín no era solo una historia de amor perdida en el tiempo. Era un eco que había viajado hasta ella, buscando reposo. El día amaneció claro, con un cielo azul que parecía recién pintado. Isabel sintió el impulso de bajar al pueblo, algo que no había hecho desde su llegada. Quizás porque por primera vez tenía preguntas que solo los vivos podían responder. El camino descendía entre campos de olivos y casas encaladas que brillaban al sol. El aire olía a pan recién hecho y a flores secas, y el rumor del mar seguía acompañándola, invisible pero constante, como una melodía que nunca se interrumpe. El pueblo era pequeño, de calles estrechas y sombras frescas. En la plaza principal, un grupo de ancianos jugaba al dominó bajo un toldo, y una mujer barría la entrada de su casa mientras tarareaba una copla antigua. Isabel se detuvo frente a la panadería, donde una campanilla sonó al abrir la puerta. Tras el mostrador, una anciana de piel bronceada y ojos vivaces la observó con curiosidad. «No eres de por aquí», dijo la mujer sonriendo. «Soy Isabel. Estoy quedándome en la casa de mi abuela, en el acantilado». «Ah, la casa de Rosa», murmuró la anciana, bajando la voz. «¿Cuánto tiempo ha pasado?»
Isabel dudó un instante, pero el impulso fue más fuerte. Conoció a una mujer llamada Carmen. Vivía aquí hace muchos años. La sonrisa de la panadera se desvaneció y en su lugar apareció una expresión de respeto y cierta tristeza. Claro que la conocí. Todos la conocimos. Era hermosa y silenciosa, de esas personas que miran el mar como si vieran algo que los demás no pueden ver. Esperó a su hombre durante años. Decían que el mar se lo había llevado, pero ella nunca perdió la esperanza. Iba cada tarde al acantilado con un pañuelo blanco y lo agitaba hacia las olas, como si el viento pudiera llevarle un mensaje. ¿Y qué fue de ella?, preguntó Isabel. Una mañana no volvió, dijo la mujer, bajando la mirada. Algunos dicen que el mar la llamó y ella respondió. Otros, que simplemente decidió descansar, pero nunca hallaron su cuerpo. Desde entonces, cuando hay calma en el agua, los pescadores dicen que escuchan su canto. Isabel se quedó en silencio. Aquellas palabras no le causaban miedo, sino una ternura profunda. Mi abuela debió de conocerla, murmuró. Rosa y Carmen eran amigas, respondió la mujer. Tu abuela la acompañó muchas veces al acantilado. Después de su desaparición, Rosa dejó de bajar al mar. Decía que ya no hacía falta, que Carmen había encontrado lo que buscaba. Isabel sintió un nudo en la garganta. Agradeció a la mujer y salió de la tienda. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, mientras el sol se filtraba entre los balcones con geranios. El pueblo entero parecía dormido en la memoria de aquellos días. Al llegar de nuevo al camino del acantilado, el viento soplaba con fuerza, pero no era un viento cualquiera. Traía consigo un aroma dulce, una mezcla de sal y flores de almendro, y un sonido lejano, parecido a un canto. Isabel se detuvo. Las palabras de la panadera resonaban en su mente. Cuando hay calma, los pescadores dicen que escuchan su voz. Subió la cuesta hasta la casa y al abrir la puerta sintió una presencia ligera, casi familiar. La luz del atardecer entraba por las ventanas, tiñendo las paredes de oro. En la mesa, junto a las cartas y la concha, había algo nuevo. Un pañuelo blanco, doblado con cuidado. Isabel lo tocó. Era suave y olía a mar. El corazón le dio un vuelco. «Carmen», susurró. El fuego en la chimenea se encendió solo, como tantas veces antes, y el aire dentro de la casa vibró con un leve suspiro. Isabel se sentó frente a las llamas, con el pañuelo en el regazo, y sintió una paz que nunca antes había sentido. Esa noche, el mar no rugió. Se mantuvo quieto, como un pecho que respira despacio después de llorar. Isabel comprendió que la historia se estaba cerrando, pero no con dolor, sino con ternura, y que quizá, después de todo, el mar no se lleva a nadie, solo los guarda hasta que alguien los recuerda con amor. Cuando fue a dormir, dejó el pañuelo junto a la concha y las cartas. Por primera vez desde su llegada, no encendió la vela. No la necesitaba. La casa brillaba por sí misma, iluminada desde dentro por la calma de las almas que al fin descansaban. El amanecer llegó sin ruido. No había viento, ni gaviotas, ni olas que golpearan con fuerza. El mar parecía dormido, tendido bajo un cielo pálido, y la casa respiraba con él. Isabel se despertó antes del alba y se quedó unos minutos mirando la claridad que nacía detrás del horizonte. No sentía prisa, ni ansiedad, ni esa necesidad constante de llenar los silencios que tanto la acompañó en la ciudad. Por primera vez comprendió que el silencio también puede hablar, si uno sabe escucharlo. Bajó a la sala, donde el fuego se había consumido durante la noche. Sobre la mesa descansaban las cartas, la concha y el pañuelo blanco, como si formaran un pequeño santuario. El aire olía a madera y sal, a paz
y memoria. Se sentó frente a la ventana y observó cómo la primera luz del día encendía los cristales. Durante largo rato no pensó en nada. Luego, casi sin proponérselo, tomó papel y pluma. No para responder a Carmen ni a Martín, sino para escribirse a sí misma. Querida Isabel, has pasado tanto tiempo huyendo del ruido que olvidaste cómo suena tu propio corazón. Viniste aquí buscando descanso y lo que encontraste fue un espejo. El mar, con su calma y su furia, te mostró lo que eres. Has llorado lágrimas que no eran tuyas. Has escuchado voces que dormían en la sal. Y ahora, por fin, puedes quedarte en silencio. No para olvidar, sino para recordar sin dolor. Todo lo que amamos sigue viviendo, solo cambia de forma. El mar no se lleva nada, Isabel. Solo guarda lo que aún no hemos aprendido a soltar. Al terminar, respiró hondo. La tinta aún húmeda brillaba con la luz de la mañana. Plegó la carta y la colocó dentro de una pequeña botella vacía que encontró en la repisa. Caminó hasta el borde del acantilado y la arrojó al agua. La botella flotó un instante, luego desapareció entre las olas, como si el mar la hubiera recibido con gratitud. Ya está, susurró. El viento cambió de dirección, acariciándole el rostro. En el aire se escuchó un sonido leve, parecido a una voz femenina que decía algo imposible de entender. Isabel cerró los ojos y sonrió. Era la voz del mar, y esta vez no pedía nada, solo agradecía. Pasó el resto del día en calma. Cocinó un poco, leyó un libro antiguo que había pertenecido a su abuela y se durmió en el sillón, escuchando el suave compás de las olas. No hubo sueños, ni apariciones, ni sombras, solo el rumor constante del océano, como una canción que se repite, infinita y tierna. Al caer la noche, encendió la chimenea y se sentó junto al fuego. Las llamas reflejaban en sus ojos una luz tranquila, casi maternal. Comprendió que no necesitaba respuestas, ni milagros. El mar le había hablado y ella había aprendido a escuchar. En la distancia, una ola rompió suavemente contra las rocas y el eco de aquel sonido se perdió en la oscuridad. Isabel cerró los ojos, apoyó la cabeza en el respaldo y por primera vez en muchos años no pensó en nada más. Solo respiró. El sol apareció despacio, bañando las rocas con una luz dorada que parecía venir desde dentro de la tierra. Isabel llevaba varios días sin bajar al pueblo. Había pasado las mañanas escribiendo fragmentos de pensamientos, notas sin destinatario, palabras sueltas que el viento se encargaba de ordenar por ella. Sentía que su corazón se había aquietado, como el mar después de la tormenta. Esa mañana, mientras preparaba café, oyó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a Manuel apoyado en su bastón, con la mirada tranquila y una sonrisa cansada. «Buenos días, hija», dijo él. «Espero no haberte despertado». «Nunca duermo del todo», respondió Isabel con ternura. «Pasa, por favor». El viejo pescador entró despacio, mirando a su alrededor. «Hacía muchos años que no cruzaba este umbral», murmuró. «La casa está igual, pero más viva». Isabel sirvió 2 tazas de café y se sentaron junto al fuego. La llama danzaba suave, proyectando sombras que parecían respirar. «El mar está tranquilo», dijo él después de un largo silencio. No lo veía así desde que era joven. La corriente del este ha cesado y los peces han vuelto cerca de la costa. Hasta las gaviotas cantan de otro modo. Isabel lo observó con una sonrisa. Quizás se ha reconciliado consigo mismo. «O contigo», añadió él con una mirada sabia. «Desde que llegaste, el viento cambió. No lo notas, pero hasta el agua tiene otro color». Ella bajó la vista, conmovida. «Yo no hice nada, solo escuché». «Eso es más de lo que hacen la mayoría», dijo Manuel.
El mar no pide acción, solo presencia. Tú le diste eso, y en su voz quizás sanaste lo que también dolía dentro de ti. El silencio se hizo largo, pero no pesado. Era un silencio lleno, tibio, como un abrazo. Afuera, las olas golpeaban suavemente las rocas, en un ritmo pausado, constante, como un corazón satisfecho. «Me marcho mañana», dijo el viejo al fin. «Mis hijos me esperan en Cádiz. Ya es hora de dejar la barca. He oído al mar toda mi vida y creo que ahora por fin se ha despedido de mí». «¿Y no te entristece?», preguntó Isabel. «No, el mar no se va, solo cambia de forma como todo lo que amamos». Hizo una pausa y añadió: «Tampoco te preocupes si alguna noche lo escuchas más cerca. No será tormenta, será memoria». Isabel sintió que una lágrima le corría por la mejilla, pero no era de tristeza. Era un agradecimiento silencioso. Se levantó y fue a la mesa. Tomó la concha y el pañuelo y los colocó en las manos del pescador. «Llévalos contigo. Son parte de esta historia». Manuel negó con la cabeza. «No, hija, eso te pertenece. El mar habló contigo, no conmigo. Yo solo fui el eco». Salieron juntos al exterior. La luz del mediodía hacía brillar el agua con reflejos de plata. Manuel respiró hondo y sonrió. «Escucha», dijo él. Isabel cerró los ojos. El viento soplaba desde el mar, cálido, envolvente. Entre su sonido pudo distinguir algo más, un canto lejano, apenas audible, que parecía decir adiós sin tristeza. «¿Lo oyes?», preguntó el viejo. «Sí». «Entonces ya está hecho». Manuel le dio una palmada suave en el hombro. «Cuando el mar canta así, significa que está en paz». Caminaron juntos hasta el borde del acantilado. El sol descendía lentamente, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosas. Manuel se detuvo un momento mirando el infinito y luego se volvió hacia ella. «Cuida de esta casa. No la dejes en silencio demasiado tiempo. El mar necesita oídos». «Lo haré», respondió Isabel, y su voz sonó firme, como si hablara también el viento a través de ella. El viejo asintió y sin decir nada más, emprendió el camino hacia el pueblo. Isabel lo observó alejarse cada paso más pequeño hasta que su figura se confundió con el resplandor del atardecer. Regresó al interior. El fuego aún ardía y las llamas reflejaban una luz nueva, más limpia, como si el hogar mismo hubiera respirado aliviado. Isabel se sentó frente a la ventana abierta, dejando que el aire marino le despeinara el cabello. En ese instante comprendió algo sencillo y profundo. Algunas despedidas no son finales, son transformaciones. El mar siguió allí, eterno, respirando con ella. El amanecer llegó lento, extendiéndose por el horizonte como una caricia. Isabel se despertó con la sensación de que el tiempo se había detenido. No había pasos, ni voces, ni ese sonido familiar del bastón de Manuel golpeando las piedras del camino. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia, como si el aire mismo la abrazara. Caminó hasta la ventana y abrió las contraventanas. El mar se extendía hasta el infinito, tranquilo, luminoso, con una brisa suave que olía a algas y sol. En el cielo volaban gaviotas y el eco de sus alas dibujaba una música invisible. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que pertenecía a ese paisaje. No era una visitante, era parte de él. Pasó la mañana paseando por el acantilado. El viento jugaba con su cabello y el sol tibio le calentaba la piel. Se detuvo frente a una roca donde solía sentarse con Manuel. El lugar parecía distinto, más amplio, más vivo. Escuchó atentamente el rumor de las olas. Ya no eran solo sonidos, sino palabras sin voz, gestos de amor entre la tierra y el agua. Recordó las cartas de Carmen, el tono sereno de su escritura
la esperanza que sobrevivía incluso a la ausencia. Comprendió entonces que no se trataba de fantasmas, ni de milagros, ni de apariciones. Todo lo que había ocurrido era un proceso natural, una conversación entre el alma y el mundo. Carmen y Martín no habían desaparecido. Se habían convertido en parte de ese mar inmenso y ahora su historia seguía respirando a través de ella. Regresó a la casa al mediodía. El fuego estaba encendido, aunque ella no recordaba haberlo prendido. Las llamas eran suaves, danzaban sin prisa, llenando el salón de reflejos dorados. Isabel se sentó frente a la chimenea y observó el movimiento del fuego, su forma de transformarse, de crecer y morir en un mismo instante. El sonido del mar se filtraba por la ventana abierta, mezclándose con el crepitar de la leña. Era una sinfonía de calma. Cada ruido, cada sombra, cada destello formaban parte de un todo. Isabel se dio cuenta de que ya no sentía miedo a la soledad. La soledad, en realidad, era compañía. Cocinó algo sencillo: pan, aceite y un poco de vino. Comió despacio, disfrutando del sabor del presente. Pensó en su vida en la ciudad, en las calles ruidosas, las prisas, los relojes, los compromisos. Todo eso parecía ahora tan lejano, tan ajeno. Allí, frente al mar, el tiempo había perdido su poder. Solo existía el momento, ese instante eterno en el que uno respira y todo encaja. Por la tarde, salió al jardín y recogió flores silvestres. Las colocó en un vaso junto a las cartas de Carmen. Miró el pañuelo blanco doblado y lo ató a la barandilla del balcón, dejándolo ondear al viento, como hacía Carmen tantos años atrás. El movimiento de la tela parecía un saludo, una señal de continuidad entre los mundos. El sol se hundía lentamente en el mar cuando Isabel cerró los ojos y escuchó. No oyó voces, ni cantos, ni susurros, solo el sonido perfecto del mar respirando, y dentro de ese sonido escuchó el suyo propio. Entendió, sin palabras, que todo estaba bien, que el mar había encontrado su calma, y ella también, que el amor, la pérdida, la memoria y el tiempo eran solo distintas formas de una misma energía que nunca muere. Cuando la noche cayó, encendió una vela y la dejó junto a la ventana abierta. El viento la mecía con suavidad y la luz temblaba como un corazón que late en silencio. Isabel se recostó en el sillón, mirando las sombras del fuego bailar sobre las paredes. No sintió tristeza ni nostalgia, solo gratitud. La casa, el mar, el cielo y su alma eran una sola cosa, y el mundo, al fin, estaba en paz. El amanecer llegó vestido de oro. La bruma se elevaba desde el mar como un velo translúcido, y el aire tenía ese frescor limpio que solo existe antes del primer sol. Isabel despertó sin sobresaltos, con el cuerpo ligero y el alma tranquila. Sintió que era el día adecuado para caminar, para despedirse sin tristeza, para mirar al mar no como a un espejo del pasado, sino como a un amigo que guarda sus secretos sin exigirlos de vuelta. Preparó una pequeña mochila con agua, pan y una manta. Antes de salir, encendió la chimenea una vez más, como quien deja encendida la lámpara del hogar. La llama respondió con un brillo tierno, y por un instante Isabel creyó oír el eco de una risa lejana, suave, femenina, como si Carmen aún la acompañara. El sendero hacia la playa descendía entre los olivos y el aire estaba lleno de aromas: romero, sal, madera caliente. Los pájaros cantaban en las ramas más altas y cada sonido parecía formar parte de una melodía mayor. Isabel caminó despacio, dejando que el viento jugara con su cabello. No pensaba en nada concreto, pero cada paso la llevaba más cerca de algo esencial, una reconciliación invisible con el tiempo. Al llegar a la orilla, el mar se extendía ante ella, inmenso y sereno.
Las olas se deslizaban con dulzura sobre la arena y el sol dibujaba caminos de luz sobre el agua. Isabel se descalzó y dejó que las olas le mojaran los pies. El contacto del agua era tibio, casi humano. Cerró los ojos y respiró profundamente. Caminó largo rato, sin contar los minutos, sin pensar en el regreso. A lo lejos vio restos de redes, trozos de madera, pequeñas conchas esparcidas como recuerdos. Se detuvo junto a una roca cubierta de musgo. Allí, entre dos piedras, brillaba algo diminuto, una concha perfecta, del color del mar en calma. La tomó con cuidado y la sostuvo en la palma de su mano. «Siempre sabes cuándo aparecer», murmuró. Era diferente a la anterior, más pequeña, más ligera, casi transparente. Cuando la acercó al oído, escuchó el rumor del mar, pero también algo más, un suspiro, un adiós, una promesa. Se sentó en la arena y permaneció largo rato mirando el horizonte. Pensó en Carmen, en Martín, en su abuela Rosa, en Manuel, en todos los que de alguna manera habían formado parte de esta historia. Sintió que todos estaban allí, en cada ola, en cada brisa, en cada rayo de sol que tocaba su piel. Luego, muy despacio, sacó de la mochila el cuaderno donde había estado escribiendo sus pensamientos. Abrió una nueva página y escribió: «El mar guarda todo lo que amamos, pero no para mantenerlo prisionero, sino para recordarnos que nada muere si alguien lo escucha». Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. Una lágrima, luminosa y leve, corrió por su mejilla, pero no era de tristeza. Era la lágrima de alguien que por fin comprende que el fin no existe, solo la transformación. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Isabel caminó de regreso con la concha en el bolsillo, y mientras lo hacía, el mar cambió de color. Pasó del azul profundo al dorado líquido, como si reflejara su propio corazón. Cuando llegó a la casa, el fuego seguía encendido. El viento soplaba con la misma melodía suave de siempre. Isabel colocó la nueva concha junto a la otra, y durante un instante creyó ver una chispa de luz uniendo ambas. Sonrió. Sabía que era su última noche en el acantilado. No porque huyera, sino porque ya no necesitaba quedarse. La casa había cumplido su propósito. El mar había dicho lo que tenía que decir, y ella, al fin, había aprendido a escuchar. Cerró la ventana, dejó que el sonido del mar la arrullara y se prometió no olvidar nunca aquel ritmo, aquel pulso, aquella voz que no pertenece a nadie y a todos a la vez. La voz del mundo cuando uno deja de hablar y simplemente oye. El tren avanzaba despacio entre los campos dorados. Isabel miraba por la ventana y veía cómo el paisaje cambiaba. Los olivos quedaban atrás, los pueblos blancos se disolvían en el horizonte y poco a poco el sonido del mar se convertía en un recuerdo lejano, aunque nunca del todo ausente. En su regazo descansaba una pequeña concha, brillante bajo la luz que entraba por el cristal. A veces la acercaba al oído, solo para confirmar lo que ya sabía. El mar seguía allí, dentro de ella. La ciudad la recibió con su ruido habitual. Los coches, las voces, los relojes apresurados, todo era igual, y sin embargo, nada lo era. Isabel caminó por las calles conocidas y sintió que el tiempo había cambiado de ritmo. Los sonidos urbanos ya no la abrumaban. Ahora le parecían parte de una melodía más grande. Había aprendido a escuchar sin miedo, incluso entre el bullicio. En su apartamento abrió las ventanas de par en par. El aire olía a asfalto y café recién hecho, pero cuando el viento entró, le pareció percibir, por un instante, el aroma salado del mar. Dejó su maleta en el suelo y se quedó mirando el cielo entre los edificios. No era el mismo cielo abierto del acantilado, pero tenía el mismo color al caer la tarde.
Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. El reflejo de la luz en los cristales le recordó las llamas de la chimenea, y en su mente volvió a escuchar el rumor del agua golpeando las rocas, no con nostalgia, sino con serenidad. Había comprendido que el mar no es un lugar, sino un estado del alma. Está donde uno aprende a escuchar, donde se permite sentir. Tomó un cuaderno y escribió en la primera página: hay silencios que no son ausencia, sino plenitud. Hay voces que se escuchan solo cuando cerramos los ojos. Y hay lugares que no se abandonan nunca, porque los llevamos dentro. Cerró el cuaderno y sonrió. En su pecho sintió un latido lento, constante, como el pulso de las mareas. La vida seguía, distinta, pero viva. El mundo no había cambiado ella. A la mañana siguiente salió temprano. Caminó hasta el puerto de la ciudad. El mar urbano era otro, grises, embarcaciones, ruido. Pero cuando el viento sopló del sur, una ola golpeó suavemente el muelle y le devolvió el sonido que conocía. Una nota breve, dulce, como un saludo. «Buenos días», dijo Isabel al agua. «Yo también te he echado de menos». El mar respondió con un destello de espuma. Ella cerró los ojos y respiró. La brisa le acarició el rostro, y en ese instante supo que, sin importar dónde estuviera, el mar la acompañaría siempre, porque había aprendido que los lugares no sanan por sí mismos. Lo hace el alma cuando se detiene a escuchar. Y así, entre el rumor de las olas y el despertar de la ciudad, Isabel sonrió. Su historia, la de Carmen, la de Martín, la del mar y la suya propia, había terminado, pero la vida seguía fluyendo, igual que el agua, igual que el tiempo. El mar estaba en paz, y ella también. Gracias por escuchar La casa junto al mar. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un me gusta, un comentario, y a suscribirte para seguir viajando juntos a través de nuevas historias que calman, inspiran y acompañan. A veces, una sola palabra, como una ola, puede cambiar todo un día.